escuchen, vamos a desarrollar hoy. Buenas tardes con todos, buenas tardes. Un tema importante. La semana pasada habíamos hablado acerca de qué. ¿Ah? Habíamos hablado acerca del llamado romanticismo. Romanticismo europeo. Claro, el romantic style. Ok. Hoy vamos a hablar de un tema importante también, un tema que va a seguir a esta corriente, que de cierta manera se va a oponer a la corriente que hemos desarrollado en el día de hoy. Ok, hoy vamos a ver, muchachos, del llamado realismo. A ver. Hoy vamos a hablar de realismo. ¿Correcto? Se viene muy bien. Ahora, hay que recordar, pobrecitos, que cuando se habla del realismo, estamos hablando básicamente de que, buenas tardes con todos, buenas tardes, estamos hablando de una época que se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX. Pero esta corriente nace también en un contexto de cambios sociales en el mundo. Hay que recordar que en la segunda mitad del siglo XIX, muchachos, uno de los principales cambios que te van a iniciar es la presencia de una revolución. Como todos saben, una revolución genera cambios, expectativas, y en este caso la revolución que se va a iniciar en la segunda ¿Revolución industrial? es la llamada revolución industrial. Entonces, acá se contexto para que suene sin pretexto. ¿Cuál sería el pretexto? El contexto sería básicamente la revolución industrial. ¿Correcto? La revolución industrial. Las máquinas comienzan a tomar el trabajo del hombre y lamentablemente el hombre termina siendo desplazado de su trabajo debido a las máquinas. ¿Correcto? Exacto. Entonces, muchachos, tenemos este contexto. Las empresas, las fábricas, trabajadores y todo eso comienzan a tener mayor importancia en el mundo y el hombre lamentablemente termina siendo reemplazado. Así como tú fuiste reemplazado, de igual manera también el hombre va a ser reemplazado. ¿Pero por qué? Por las máquinas. ¿Cómo? Los profesores se llaman, no. El vanguardismo tiene que ver más que todo con la época de la explotación del hombre por el hombre, como en la sociedad del siglo XX moderna. Correcto, Flavio. Ahora, vamos a ver, muchachos, que en este periodo también tenemos una nueva clase social, una clase social que se dedica a trabajo en las fábricas. Vamos a ver que acá ya no tenemos monarquía, tenemos a la burguesía, pero esta burguesía va a estar en conflicto con qué? Con esta nueva clase social conocida como el ¿Proletariado? proletariado. Muy bien, la prole. La prole. Claro, incluso recuerda que en ese periodo aparece un documento que lo que va a buscar es tratar de, digamos así, defender al proletariado, ¿no? Es un discurso que busca la lucha de clases, de dar el valor al proletariado, la unión del proletariado y lo que es el campesinado, la hoz y el martillo. Recordará que aparece el marxismo en esta época, ¿no? El Karl comunismo. Marx. Claro, en 1848, si mal no recuerdo, por ahí se publica el Manifiesto Comunista, y con ese documento comienza ese tipo de pensamiento del comunismo también en ese periodo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta acá estamos todo bien? ¿Sí? Pues estamos en ese contexto, donde el mundo ha cambiado. Ya no estamos en una época donde se respira tranquilidad y felicidad, sino donde lamentablemente va a haber pobreza. Va a haber miseria. ¿Por qué pobreza, profesor? Porque como la gente ha perdido su trabajo debido a las máquinas, entonces lamentablemente eso va a generar pobreza, crisis social. Y el realismo, muchachos, es una corriente que justamente tiene como objetivo definir esa problemática. A ver, si recordamos por acá, pequeño chiquillo, pequeño jovencito, las siguientes características. Vamos a ver por acá. Pequeño Salramón, pequeño Chumilán, pequeño Ares. Chivolo matrimonio. Escuchan. Hay que recordar acá que el realismo surge donde, en Francia. Surge en la segunda mitad del siglo XIX. Surge en Francia en la
segunda mitad del siglo XIX. ¿Correcto? Ahora, exacto. El realismo, ¿a quién se opone? Mientras que la corriente anterior nos presenta una imagen idealizada, fantasiosa, algo, una realidad que nos gustaría que sea, pero no es, el realismo se va a oponer a esa imagen, y es por eso que el realismo nos presenta una realidad objetiva. Por ende, ¿a qué corriente anterior se opone el realismo? ¿Te acuerdas? Exacto, se opone al romanticismo, muy bien. Se opone al romanticismo. Y también hay que recordar que esta corriente, como se opone al romanticismo, no va a tener una base filosófica distinta, una filosofía cercana a lo que es la ciencia sobre todas las cosas. Por eso que en esta película va a haber una base filosófica, muchachos. ¿Cómo se ve esa filosofía que se centra en la ciencia? ¿Te acuerdas? ¿algún recuerdo? Epistemología. No, no es la epistemología. La epistemología habla del tema del hombre, del no, el positivismo, correcto, correcto. La base filosófica en ese periodo es el positivismo. El positivismo se centra en describir, en este caso, a la ciencia como método de estudio para analizar la sociedad. Entonces, ¿qué describe la ciencia? La ciencia te permite conocer, por este caso, preguntar todo aquello que tú puedes observar o comprobar. Entonces, la literatura también va a estar orientada a eso, entonces. Lo que va a hacer la literatura es solamente contar aquello que uno puede comprobar, que uno puede ver, que uno puede observar. Yo te observo a ti, tú me observas a mí, nos observamos. Yo puedo contar solamente aquello que observo, pero por ejemplo, yo no pongo mis sentimientos. Yo no sé si tú eres buena persona, mala. Esas cuestiones subjetivas yo no lo voy a contar. Solamente voy a contar lo que observo. Un alumno estudiando frente a su computador, en su cuarto, en su casa, en donde esté, eso voy a contar. Situaciones que yo puedo observar. Por eso que la realidad que representa el realismo, ¿qué tipo de realidad sería? Una realidad subjetiva, fantasiosa, sentimental, idealizada. ¿O cómo sería esta realidad? Objetiva. Exacto. Objetiva, descriptiva. Objetiva, muy bien. Su realidad es netamente objetiva. Vamos a nos presenta. Profesor, predomina la razón sobre los sentimientos. No te escucho bien. No te escucho Yo bien. tampoco usted. Predomina la razón sobre los sentimientos. Exacto, correcto. Nos presenta una realidad objetiva. Una realidad como es, no como me gustaría que sea, sino como se presenta. Por eso que existe la llamada verosimilitud acá. ¿Qué significa la verosimilitud, profesor? Contar la historia tal y como es. Mostrar la realidad crudamente. ¿Sí? Mostrar, ¿ok? Mostrar en este caso, mostrar la realidad tal y como es. ¿Ok? Es justamente la verosimilitud, mostrar la realidad de forma la realidad tal y como es, sin maquillarla, sin cambiarla. Lógicamente, acá hay un predominio, a diferencia de los sentimientos, un predominio de lo racional, un predominio de lo racional. Y además, hay que recordar que en este periodo, muchachos, se van a desarrollar técnicas, ya no, escuchen por favor, silencio, escuchen acá por favor. No se me hacen. Las técnicas que se van a utilizar acá son qué tipo de técnicas, unas técnicas tradicionales. Los docentes no van a usar técnicas, en este caso, novedosas o técnicas innovadoras, sino más bien contar la historia tal como se presenta en la realidad, con una narración lineal, usando un narrador objetivo, que será un narrador de tercera persona,
Por eso que acá vamos a ver el manejo de técnicas tradicionales. Manejo de técnicas tradicionales. Y cuando te digo técnicas tradicionales, ¿a qué me refiero, profesor? Rápidamente voy a recordarlo. ¿Te refieres a qué? Te refieres al narrador en tercera persona y la narración en vivo. ¿Ok? Narrador omnisciente y a la narración lineal. Pregunta, ¿el narrador omnisciente en qué persona está? ¿Primera, segunda, tercera? De chicos, primera, tercera, exacto. Tercera persona. Muy bien. Ahora, en ese periodo también recordamos que los narradores querían darnos una imagen. ¿Ya? ¿Todo bien, por favor? Exacto, puede ver todo, muy bien la mirada. Es un narrador que puede observar todo, omnisciente. ¿Correcto? Ahora, hay que recordar que en esa época también lo que buscaban los narradores era describir detalladamente todo lo que observaban, porque querían dar una imagen completa, absoluta de la realidad. Y como querían dar una imagen absoluta de la realidad, es por eso que va a haber el uso de descripciones detalladas. Descripciones detalladas. Muy bien. Además, además de esto, escuche por favor, además de las descripciones detalladas, hay que recordar que, mira, si en mi informe vemos que si yo veo una novela, por ejemplo, voy a encontrar qué cosa. Una novela de la persona, una historia netamente objetiva, una historia de la vida cotidiana, técnicas tradicionales, donde no va a haber elementos sentimentales o emocionales que predominen, no va a haber subjetividades, descripciones detalladas, de ahí que notamos, por ejemplo, qué cosa, el aspecto de ser novelas extensas, lo que vamos a ver es que también el lenguaje, ¿cómo es un lenguaje? ¿Vieron las normas? No. Un lenguaje va a ser un lenguaje claro, directo. Pues eso es a nivel, como se dice, formal. A nivel estructural, una novela auténtica, tercera persona, narración lineal, lenguaje sencillo, descripciones detalladas, eso es a nivel formal. Pero a nivel temático, ¿cuáles son los temas que desarrolla el realismo? Los temas están ligados, ese es a nivel formal, pero a nivel temático, ¿qué temas desarrolla una novela realista? Aborda temas que tengan que ver con una problemática moral, una problemática económica, es decir, lo realista que vemos en la sociedad. No me importa lo que pase en el cielo, no me importan los problemas espirituales, no me importan los problemas culturales, no me importa lo que pase internamente. No me importan mis subjetividades. Mis temas no van a ser el amor, no temas que tengan que ver con la sociedad. Lo concreto, lo que yo observo, misterio. ¿Qué observas en la sociedad? Misterio, concreto. A ver, ¿qué observas en tu distrito? Dime lo que observas en tu distrito. A ver, ¿qué observas en tu distrito? Robos. Bueno, en todo Lima, robos, pues delincuencia, ¿Qué más? A ver, inseguridad ciudadana, ¿qué más en tu distrito? Delincuencia, ¿qué más? ¿Ah? pobreza, incertidumbre, Seria, pobreza, Sociedad. incertidumbre por las personas, desempleo, desempleo, perfecto, desigualdades sociales, corrupción, ya todo lo que tú me estás diciendo, el avance de la tecnología también, pues la IA, claro, el avance de perfecto, todo lo que yo estoy viendo a problemas sociales. claro. Ahí sería, por ejemplo, contaminación, desempleo, delincuencia, por ahí prostitución, por ahí, ¿no? El tema de la desigualdad social, la corrupción. Ya todo eso es lo que va a contar el remix. ¿Me entiendes? Pero no se va a contar, se va a centrar netamente en lo que es una problemática social. Y cuando hablo de problemática social, me refiero más que todo a lo que yo observo, exacto, la novela sociológica, a lo que yo observo en mi sociedad. Por eso que si hablamos de los temas, tiene que Crimen y ver con la castigo. temática social. Entonces, si yo hablo de una novela feminista, imagina que yo tengo acá mi librito de revista. Este libro de revista, ¿sobre qué temas abordar? Escúchame.
los temas que voy a encontrar en este libro. Escúchame, Tito, escúchame, pequeño. Escúchame, chico, no de demonios. Escúchame, tranquilo. Escúchame, Jesús. ¿Qué vamos a ver acá con Chimaru? Escúchame. Lo que yo voy a encontrar acá es, como te dije, la problemática social. Va a haber una problemática social. Pero lo que voy a encontrar en este tema son el tema de pobreza, desigualdad, delincuencia. ¿Correcto? Pero, ¿quiénes habitan en la sociedad? Los seres humanos. Y también los seres humanos tienen problemas, pero problemas más que todo, ¿qué cosas? Morales. Los problemas que acontecen al ser humano, pero desde un punto de vista moral. Por eso que también Profesor, son problemáticas morales. también puede ser la crueldad de las personas en ciertas maneras. No te escuché bien, Quito Lindo. ¿Puedes O repetir? sea, la crueldad de algunas personas en ciertas maneras. Por decirlo, en Crimen y Castigo sale cuando personas no le importa que se queden sin casa y solamente le importa lo material. Exacto, por eso que no solamente se ve la problemática de la sociedad, sino también la problemática del ser humano con dependencia de la sociedad. No como problema individual, sino cómo yo me interactúo con los demás. Si yo interactúo con los demás, ¿qué problema puede haber? Puede haber un problema de envidia, puede haber el problema de la lujuria, del acoso, ¿me entiendes? Ni yo, pero no ni yo solo, sino ni yo interactuando con los demás. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que tener problemas morales, una problemática moral. Por ejemplo, la problemática moral que puede llamarse la infidelidad, ¿no? Podemos hablar de la lujuria, el acoso, todo eso también lo va a contar en la pedofilia, exacto. Todo eso lo va a contar la novela de revistas. Entonces, la infidelidad, claro. Tú recordarás, por ejemplo, que hay una novela llamada Lestos, la novela llamada eh, Madame Bovary. En Madame Bovary tenemos a una mujer que engaña a su esposo con dos hombres. Por ejemplo, ya hablamos de la infidelidad, de la lujuria, hablamos, por ejemplo, de la novela que hay de prostitución. Si pensamos en la novela llamada Nana, de Miguel Solá, claro, vamos a ver justamente eso por acá. Ahora, entonces, en líneas generales de pequeños saltamontes, dime tú, ¿estamos bien con las características? ¿Se entendió todas las características? ¿Todo bien hasta acá? Esta es la parte formal, esta es la parte temática. Se va entendiendo la idea, ¿no? La diferencia, parte formal, parte temática. El estilo, los temas. El estilo, los temas. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver aquí nosotros, autores. Algunos autores de esta época. A ver, pequeño Shinigami. Vamos a ver acá en Churiki. Pues la mayoría de animes japoneses son huérfanos los héroes, ¿no? Goku es el huérfano. Bueno, sí, pues, ahí está bien claro. La mayoría de animes japoneses, digo, que sus héroes son huérfanos. Pero Goku es huérfano. Naruto es huérfano. Luffy no, pero Luffy no es huérfano. ¿También huérfano Luffy? Pues mamá, su mamá no, en realidad, eso es para, claro. O sus padres son cero, cero, ¿no? En este caso, uno de Ash. Super padres. O Tanjiro, por ejemplo. No sé si de Tanjiro. De Demon Slayer. Escena. Bueno, bueno. Siempre que lo veo. Bueno, cuando ve. Un demonio mata a toda su familia y se queda con su hermana metida en una caja. Sí, la mayoría tiene la misma temática, ¿no? Hijos sin padre, la ausencia de padre, ¿no? Pero muy curioso en las artes japonesas. Todos son alegres, todos tienen un demonio por dentro, o muy por ejemplo. Oye, pero con la vida que tuvo Naruto, creo que no debería haber sido alegre. Toda la gente lo despreciaba. ¿Hay todo Naruto? ¿Todo? Sí, todo. Pero, oye, recuerdo que Naruto, de verdad, yo comparo con Naruto y Boruto. No, pero no he visto Boruto, pero después que he visto, Dios mío, este chivolo como que es muy sensible, ¿no? Yo en Naruto todo lo que ha pasado y nada, solito. Después su motivación.
Es reconocido. ser un focal. Es reconocido más que focal. Sí, ¿no? Porque Claro, ser alguien focal era ser respetado, reconocido, admirado. Entonces, pero él buscaba más eso, ¿no? Claro. creo que buscaba la aceptación y el prestigio, ¿no? Y lo que consigue puede haber sido aquí. Cuando ves a Pain, Profe, en problemática moral no se ve, está muy abajo. ¿Hola? No te escuché ni discúlpame. Vamos a ver acá, autores. En problemática moral no se ve muy bien. Ahora sí. Táñiro, cuando no supo matar al resto de su familia, no supo lo mata. O no me spoilees, ¿sabes? Yo estoy lo que sigue en el capítulo 18, no me spoilees. Sí, pero es al principio. Eso es lo que yo le estoy diciendo, es al principio. No fue Nezuko que mata. No, sí. Sí es porque Musan Ah, pero claro, la contagia y regresa a Tanjiro y ve que toda su familia está muerta. Menos su hermana, Nezuko. claro, pues ya sé que Musa fue que la convirtió a Nezuko, pero ya me mataste, ya me mataste. Ya me mataste. No me spoilees, qué bueno que todavía estoy en mi capítulo 17, no me spoilees, no me spoilees. Tengo otra cosa. Ya, vamos a ver, escucha, ese spoiler. Ya, escúchame por favor. En los autores que tenemos por acá, en los autores que tenemos por acá, ¿a quién tenemos en este caso? Tenemos, por ejemplo, en Francia, muchachos, en Francia. En Francia tenemos aquí la novela sociológica, como decía, ¿no? La novela sociológica. Y en la novela sociológica tenemos la historia de una señorita que había sacrificado, pero recientemente se sacrifica por un familiar que conoce, ¿ok? Además hay que recordar que esa novela sociológica describe los problemas sociales de manera directa, es a través de este narrador francés llamado Honorato de Balzac. Él nos maneja una novela conocida como El Peña Grande. Esta señorita que se sacrifica por su primo Charles Grande, Peña Grande. O también tenemos la novela psicológica de Francia, el llamado arribismo. ¿Qué es el arribismo? Es tratar de conseguir lo que sea o ascender socialmente sin importar nada. Y acá tenemos un narrador llamado Stendhal, que nos va a contar la historia de Julian Sorel. La novela se conoce como Rojo y Negro. La historia de Julian Sorel. ¿Correcto? Y luego también tenemos, en este caso, otro autor que hablaba de la infidelidad femenina. Tenemos a Gustavo Flaubert. Él nos va a dar esa novela llamada Madame Bovary. ¿Correcto? Y vamos a ver por acá también en Rusia, muchachos. Vamos a tener un autor llamado León Tolstoy. Disculpa, ¿dice Balzac o Bolsac? Balzac. B-A-Z-A-C, Balzac. Balzac. Ahí está. León Tolstoy, muchachos. Novela La Guerra de Natas. Y también otra novela llamada Ana Karenina. Pero el autor que nos interesa justamente proviene de Francia, digo. Disculpe, justamente proviene de Rusia. El autor llamado Fyodor Dostoyevsky. Y acá hay un chiquillo que me gusta, la novela que se llama Noche de Blanca, un chico especial. La noche. Fyodor Dostoyevsky. La historia de Noche Blanca es algo de jovencito, ¿no? Por acá hay un chiquillo que se llama, a mí me encanta Noches Blancas. Y usted tiene que saberlo, creo que sí.
las novelas que escribió Dostoyevski. Entonces, esta novela es muy distinta a las novelas que escribió. Una novela más ligada al tema un poquito sentimental. Claro. ¿Te acuerdas, Marco, por ejemplo, cómo se llama la chica? Anastasia, ¿no? Anastasia se llama la chica, si no me equivoco. El cual él la conoce, ¿no? Sonia, Claro, pero Nastenka, pero creo que es Anastasia, ¿no? Es una favorita de Anastasia Nastenka. La conoce varias noches, ¿no? Que la conoce. Es un caso de chileno introvertido. ¿Te identificas con el protagonista? Introvertido, solitario. ¿Sí? Sí, por eso te gusta esa novela, seguramente, ¿no? ¿Verdad? Solitario. Así un poco Dostoyevski, introvertido, solitario. Dostoyevski, muchachos, es un narrador ruso. ¿Ok? Y hay muchos elementos o referencias autobiográficas en su novela. Por ejemplo, las actitudes que tiene, o el caso de él sufría de ludopatía. Y esos elementos de la ludopatía también lo va a incluir en su novela. Él tiene otra novela llamada El jugador. Le vamos a ver en sus novelas las referencias autobiográficas. Autobiográficas. Hay que recordar que por ser uno de los primeros autores que explora el pensamiento de la mente del ser humano, se dice que él es el padre de la novela psicológica. No te olvides eso. Padre de la novela psicológica. Es una novela que básicamente, ¿qué hace? Sí, claro, sí, se quedó feo. Ahora, escúchame, por favor. La novela psicológica, ¿qué hace? ¿Qué es la psicología? ¿Qué estudia? La psicología trata de explorar el mundo interior, los conflictos y procesos que tiene el ser humano. ¿Está bien? La conducta y los procesos mentales. Procesos internos, conflictos. Eso es antes. O sea, eso es de los inicios. Claro, Esa esta es la idea. Claro, y en la época sí. es que acuérdate que estamos en una época donde todavía no, creo que el concepto de psicología todavía no existe. En esa época aparece, estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Esto, claro, acá aparece, si no recordamos, en la zona de Leipzig, Alemania, no. Pero justamente sus conflictos internos hacen que se reflejen en las conductas que hacen. Exacto. Recuerdo que el primer paso de las conductas era en esta época estudiar previamente Lo interno. lo que Luego se basa en lo observable, ¿no? claro, para una ciencia tiene que analizar lo observado. Y lo observado tiene que ser es lo medible, la conducta. Exacto. Pero en su primer momento, en su primer paso, como dice, su protopsicología, digamos, entre comillas, era justamente analizar el conflicto interno. Claro, porque acá, justamente hablando acá con el gran maestro, en el siglo XIX, como tú sabes, en la segunda mitad del siglo XIX, aparece la ciencia que es en este caso la psicología. Leipzig, Alemania, si no me equivoco, Kuhn era el psicólogo, Kuhn, ¿no? ¿Se considera padre de la psicología? Bueno, sí, pero es el que la profesión en ciencia. Claro, ese la verdad científico, ¿no? Muy bien, correcto, correcto, correcto. Perfecto. Escucha medio raro, ¿cómo me escucha medio raro? A ver, coméntame. Explora la subjetividad. ¿Ok? O explora la subjetividad o el mundo interior. ¿Ok? Explora la subjetividad de los personajes. Sus pensamientos, sus ideas. ¿Se escucha mal? Ah, ¿los escucha mal? La verdad sí, profesor, pero igual continúe con su clase, por favor. Pero ¿cómo se escucha? Pero, con eco. No es tan nítido, más o menos. Pero sí se legible. Legible, pero ¿por qué legible? Si está libre. Audible será, ¿no? Terrible también. Audible será quizás. Legible, porque legible es leer, pues. Que tú tenías mi voz. Terrible, terrible. Sí, me quise. Me quise. Se equivocaba. Ya, sigamos por acá. Entonces, puede tener así, ¿ok?
¿Acá se me escucha mejor si hago así? ¿Se me escucha mejor así? ¿Se escucha mejor así? Voy a mandar así ya. La Virgen de María Simple propio, o sea, Manuel Roche. Este payaso, ¿cómo está viendo el principio de cómo? La isla creo que le ganó 3-2 Madrid. Lo volvió al City. ¿Cómo va? Se me dio por 3, ambos a no. Dime que gané. ¿Cómo va el City, Madrid? Vamos, ¿qué vamos por acá? Escuchen. 3-2. ¿Sí? Ahorita no. Ese lo sé, ya, no se puede. Ya, muy bien, escuchemos por acá. En la clase de ustedes sintieron que se escucha borroso, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Tenemos acá referencias autobiográficas para la novela psicológica. Profe, Dostoyevsky, ¿qué tipo de técnicas utiliza? ¿Técnicas novedosas, profesor? No. Técnicas tradicionales. Acuérdate de técnicas tradicionales. ¿Y cuáles son estas técnicas tradicionales, profesor? Están pues, narrador consciente y narración lineal. ¿Correcto? ¿Qué más vamos a ver por acá, muchachos? Escúchame. Además, en Dostoyevsky vamos a notar, jovencitos, el aspecto de que los ambientes que definen son ambientes marginales. ¿Ok? Ambientes marginales. Profe, solidaridad con el sufrimiento humano. ¿Qué cosa los marginales, amigo mío? Los espacios de pobreza, de miseria, ¿no? ¿Por dónde vives, claro? ¿Ah? ¿Por dónde vives tú? Ahí. ¿Yo? Claro, pues de piedra. Ya, ahí está. Por ejemplo, vamos a ir a tus instituciones y te planteo a ver si solamente marginales. Vamos, San Blas, tu distrito. Comas. San Martín, marginal. Netamente marginal. San Martín, Guachipa, Guachipa, estás hablando contigo, ¿qué es eso? Caramarillo, marginal. Puente de Madera, Los Soldados. Sí. Y siempre estás haciendo un nombre que es La Molina, pero nosotros, La Molina es por usted, papi. Por nuestra constructores, seguro. ¿Ah? Cerro San Cosme, Callao, por favor, Carumi, por favor, no me dudes. Cerro San Cosme, hazte evitarte. Oye, de que tienes un lugar que se llama Ceres, ya tienes que preocuparte, ya. Cerro San Cosme, Cañete, Chorrillo, Caja. Oye, en Chorrillo la gente se va con la pileta, oye, caja de agua. En el Rímac, se va a ir, el río está rojo por tu culpa, mira, todo caja de cartón, dice eso. En el río oculta de la hoja, dice. El aldea oculta de los la oculta detrás de los. La aldea oculta de los cerdos. La aldea oculta de los cerdos. Muy bien. Ambientes marginales. Correcto. La pileta zapata oficinas. Ahora, ¿qué vamos a ver acá también? Dostoyevsky nos presenta preocupaciones que hablan sobre el tema ético, moral. Dostoyevsky, cuando pasó estaba en la cárcel, estuvo tiempo en la cárcel, Dostoyevsky, como él se rebeló contra el zar de Rusia, lo mandaron a la prisión. Dostoyevsky en ese momento de estar en prisión comenzó a relacionarse mucho con el tema del pecado, el tema del castigo y el tema de la religión. Por eso que el tema moral y ético es un tema frecuente en su novelística de Dostoyevsky. Siempre va a cuestionar el tema de lo que es la ética, la moral, lo correcto y lo incorrecto. Por eso que vamos a ver en él las preocupaciones morales y éticas. Morales y éticas. ¿Qué vamos a ver por acá? ¿Cómo son los personajes de Dostoyevsky? Son seres, aparte de marginales, son seres que están atormentados por alguna culpa. Son seres que la culpa los persigue, que han cometido algo y que no han recibido un castigo por esa culpa y esa culpa los va a atormentar. Le vamos a ver acá. Retrata seres atormentados por la culpa. Atormentados por la culpa. Te hago una pregunta pequeña. ¿Alguna vez una culpa te ha atormentado? Algo que tú has hecho y que no lo has dicho y has convivido en ti por mucho tiempo.
Quizás un Como, vaso te rompiste y cruzaste a tu hermano. Quizás un como plato que, te rompiste y no lo dijiste. Quizás ese profe, como un que cargo de bonito conciencia, el papel. profe, como ¿Cómo que, va? como cargo de conciencia o qué. Bueno, ¿alguna vez, alguna vez, Profe, sí, quizás abriste la puerta y se escapó la mascota de tu familiar, de tu hermano, de tu tía, y luego desapareció y nunca dijiste que fuiste tú quien la abriste esa puerta? Dime, cuéntame, confiesa, te estamos aquí. Confesiones, bueno, van a ser, a ver, como un cargo de conciencia, como el sentimiento de culpa. Estamos acá, confesiones, profe, moles, disculpe, como un confiésate, cargo, vamos, profe, como un cargo de conciencia lanza tu hashtag. o que te Quiero arrepientes de lo que confesar que has yo hecho. fui quien rompí el jarrón de mi casa. Vamos, confiésate, a ver. Me pasó historias de vida, me pasó con mi gatito, profe. ¿Qué pasó? Yo rompí la taza, no, rompiste la taza de la licuadora, eso es terrible. Habré empezado 10 céntimos, no, el pollito de la bolsa que me comí estaba dieta, no, imagínate. O fuiste quien abriste un día la jaula del pajarito de tu familiar y se huyó y andaba comiendo. No fue de los una vez has tenido algo que tú has hecho y que no has hecho y has vivido con la culpa por eso. Entiendo, sí, suele pasar. Y ya lo has dicho, lo has comentado, lo has dicho, o aún mantiene dentro de ti esa culpa. Ya lo confesaste, ya. Ya le dije, ya. ¿Y cómo te sentiste? No sé, como que hizo que era hice que haya mi sobrino. No. Una vez le di la luz a mi hermana, pensó que se le perdió, pero yo lo monté. Y mi chiquita sí, pero no. Que me cable de la licuadora con el cable de tu sabor. Valoré la pena y la culpa de gato, profe. Toda la confesión que se ha tenido una ventiladora, una vez la luz a mi hermana y pensó que se lo perdió, pero yo lo monté. Allá, yo soy la hermana, dice. Como saben, rompió un vaso y como abrió un mal, bueno, ya saben, que se pone remata si se entera. No, terrible, cabrón, y se pone el gancho. Todo esto está grabado, por si acaso, todo esto va por sus programas. Todo esto está grabado y decir, no, 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 no. Una vez me bajaron con el ojo a un compañero y le echaron la culpa a otro. No, terrible, te das cuenta, todo lo que has hecho. Ahora, vas a ver justamente, jovencito, que estos personajes están atormentados por eso. Por una forma que han cometido y que no han recibido un castigo, y es por eso que estos personajes sienten esa culpa. Sienten que necesita escucharnos, pero no escuchamos, correcto. Sienten que necesita que alguien, en este caso, los castigue para que esa culpa se vaya, para que esa culpa fuera. Necesitan confesarse. A ver, haz un ejemplo, dice, me estabas sacando el teléfono de la cocina, pero me di cuenta y no dije nada, porque el hombre se acostó y después se acostó el carro. Cuando llegué a la parada, mi mamá empezó a gritar porque no había su teléfono, y viví con la culpa de no haber avisado en ese momento que había un ladrón en el carro. Ah, sí, le robaron a tu mamita y tú como viste eso, pero no dijiste nada, por el miedo que tuviste. Algo así más o menos entendido. Oh, qué terrible confesión. Bueno, chicos, hasta este punto, después de escuchar sus confesiones, ¿todo bien hasta acá, muchachos? ¿Todo bien con esto? Diga, amigo, todo, no, pero que nada, no, nada bien, porque todo mal. No, tranquila, Sofi. Todo bien, muchachos. Todo correcto. Ya no creo que me hizo reprobar. Una vez manché la cortina y fue mi prima, mi mamá ya no la deja venir. ¡No! ¡Ah! ¡Prima desde acá! Vivo con la culpa de estar siendo el novio de mi ex. ¿Qué? Vivo con la culpa de estar siendo el novio de mi ex. ¿Qué? Luego en el primer, ya me quedé, no, yo conseguí. Cuando se pone la manchina por ti, y a mi prima, y mi prima llegó bien, y ya, ¡oh, prima! Hace por ejemplo todo lo que dice, pues, no la dice, ¡no, prima! El tutor está bien, no. Vivo con la culpa de estar. Antes que no se entendió. Volviste con tu ex. ¿Qué otras palabras? Volviste con tu ex. Ese es el tema. A ver, o sea, antes era mi amigo.
Y yo la acepté, pero como hice cosas malas, cuando llegué a un perrito y se hinchó la parte de su cuello, luego me dijeron que eso era normal y baja. Y bajó como fue el perro a otra mejor vida. Volvimos y por la culpa. Cae en la moto. Dios mío. Error de redacción. Listo. Bueno, vamos a volver a pisar los coches. Muchas confesiones. De repente haber sido enamorado. Ah, bien, bien pensando bien. Los niños se piensan. Cuando buscan el partido en vivo, muchos comentaristas, ¿sabes? ¿Qué? Cuando se busca el partido en vivo, muchos comentaristas, nomás. Ah, es un chiquitito, ¿no? Muchos. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Sí? No se usa el lenguaje laboral. El lenguaje laboral no es parte de la narrativa realista, es un lenguaje más sencillo y directo. A ver, vamos a hablar justamente de la novela importante llamada Crimen y Castigo, ¿correcto? Muy bien. Hay que recordar que esta novela se considera de la siguiente forma. Se considera una novela, por ejemplo, psicológica, debido a que, desde un punto de vista profundo, a nivel profundo, se considera una novela psicológica porque analiza el mundo interior de los personajes, porque analiza el mundo interior de cada personaje. Pero también se considera qué cosa, una novela policial. ¿Por qué se le llamaría novela policial? Porque eso es a nivel externo. Porque es una novela que lo que hace es investigar un crimen, ¿correcto, Marilyn? Porque investiga un crimen. Como sabemos, la novela también es una novela que se considera novela folletín, porque es una novela que se publicó por partes, porque se publicó en partes, en una revista llamada El Mensajero Ruso. Y además es una novela tesis, claro. ¿Por qué? Porque hay una teoría de por medio. La teoría sería en este caso la del hombre extraordinario, ¿no? Novela tesis. ¿Por qué? Porque desarrolla una teoría. ¿Qué sería justamente la teoría que vemos acá? La del hombre extraordinario. En el mundo existen personas que por su moral intelectual pueden estar por encima de las leyes y dictar, dictaminar la vida de otra persona si consideran que su vida no es necesaria, si es un daño, ¿no? Además recordamos, por acá un libro, otras características de la novela, cuáles serían. Por ejemplo, recordamos que la novela presenta un narrador omnisciente, un lenguaje sencillo, está ambientado en la zona más pobre de Rusia, en un lugar llamado San Petersburgo.
Y no solamente eso, no, es novela, no es teatro. Pero lo que sí vamos a ver es el uso recurrente de diálogos. Y justamente la presencia de diálogos, la presencia de estos diálogos genera que se puede decir que la novela tiene una tendencia hacia lo dramático, tendencia dramática. Como tú sabes, el género dramático se caracteriza por la presencia del diálogo. Y eso vamos a ver en esta novela, ¿correcto? ¿Ok? A ver, algunos personajes van a presentar ciertas ideas. Por ejemplo, tenemos por acá a Roger Raskolnikov. Él es estudiante de la carrera de Derecho. Bien, estudiante de Derecho. Tenemos también aquí a la hermana de Rodio y la madre de Rodio. La hermana se va a llamar Julia y la madre Pulqueri. Luego tenemos a Sonia. Es meretriz, es decir, prostituta, ¿no? Meretriz. Marmemelado. Y ella representa de cierta manera el sacrificio. El sacrificio. Y no solamente el sacrificio, sino el amor que permite regenerar a otro. El amor que regenera o redime. Correcto, el amor, la compasión y la fe. Exacto. Luego también tenemos al padre de Sonia, Marmelador. Él es el padre. Él representa el alcoholismo, la degradación. Es un hombre alcohólico que ha degradado su vida por eso. La degradación. Luego tenemos a Aliona Ivanov. Ella representa lo que es la usura, ¿no? Es usurera. Y luego también tenemos a Porfirio Petrovich. Él es el investigador. El policía, ¿no? ¿Correcto? Ahora, hay que recordar, la hermana de Roger, la hermana de ella se va a llamar Isabel. Es la hermana de Sonia. La hermana de tú. Hay que recordar que en Roger conviven dos tipos de morales. La moral religiosa y la moral intelectual. La moral religiosa llamada humanitaria es aquella que tiene que acepta el perdón, entiende lo que es en este caso el tema de que el hombre puede cambiar o degenerarse moralmente. Y la moral intelectual humanitaria, que es la moral asociada al hombre extraordinario, que es ese tipo de moral en la cual el hombre siente que puede acabar con la vida de alguien si este ser no es, digámoslo así, bueno para la sociedad. Si es considerado dañino para la sociedad,
Entonces, este ser puede ser eliminado. Por eso que cuando él asesina a León Ivanov, lo asesina por dos móviles, dos motivos, dos justificaciones. ¿Cuáles son? A ver. La justificación humanitaria es que cuando él se entera que quieren casar a su hermana Lili con un hombre liberado, él quiere ayudar económicamente a su familia. Entonces, el motivo o la justificación humanitaria para decir por qué lo mató fue justamente para ayudar económicamente a su familia. Y así evitar que Dunia la case con un hombre adinerado, ¿no? Pero ¿cuál sería el móvil antihumanitario desde un punto de vista intelectual? Considera que lo mató la Gloria Nova, ¿por qué? Porque la considera un ser nocivo. Un ser nocivo para la sociedad. ¿Correcto o no? Claro, exacto. Consideraba que estaba haciendo bien. No, su hermana no iba a ser prostituta, sino que su hermana la iban a casar. Y claro, ese día era como una forma de sacrificio, ¿no? Esa, esa. En la fiesta. Chicos, la novela Crimen y Castigo. Señores, ¿no se escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan o no? Cachita, más fuerte y claro, pero sí. Escuchan. Sí, En la profe. novela Crimen y Castigo se plantea la idea de que existen dos tipos de personas. Las personas ordinarias, que son aquellos seres que sustentan su vida básicamente en qué? En las leyes y normas que plantea la sociedad. ¿Entiendes? Pero también existen las personas, en este caso, extraordinarias. Los extraordinarios somos aquellos que podemos ir en contra de las normas sociales. Aquellos que decidimos realmente qué nos vino para la sociedad. Una vida por miles de vidas. Mira que lo demás, los ordinarios, simplemente tienen que estar sujetos a lo que la realidad es, a lo que la sociedad te plantea. Pero nosotros, los extraordinarios, podemos decidir, porque establecemos nuestra propia escala de valores. Somos seres extraordinarios. Con estas ideas, caminaba lentamente por las calles de San Pedro, y de pronto a lo lejos vi una cantina. Ingresé a esa cantina y comencé a observar a todos esos seres despreciables en la cantina. A lo lejos un hombre apareció y me levantó la mano. Oye, te comento. Mi nombre es Marmelado. ¿Sí? Marmelado. ¿Sabes cuánto tiempo estoy acá en esta cantina? 5 días. Mi familia está que muere de hambre y yo gastándome el dinero para tomando. Mi mujer ha obligado a mi hija mayor en primer compromiso a dedicarse a la prostitución. Es la única que trae dinero en casa porque yo soy un cero de izquierda. Mira, me desprecian, soy lo peor que vas a ver en este mundo. Hace poco conseguí dinero. ¿Y sabes en qué me lo gasté? En licor. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Rodri.
Oh, Dios, alcohólico. Llévalo a mi casa, Roger. Llévalo a mi casa. Y con esa idea, sujeté a Marmeladón, que estaba completamente borracho, y lo llevé a su casa. A lo lejos, una mujer que estaba limpiando, lavando ropa, de pronto lo vio. ¡Qué borracho, desgraciado! De mucho tiempo que te acá. ¿Qué haces en este lugar? ¿Cómo le gritaba? Eres un desgraciado, maldito. 5 días la desapareció. Tus hijos al caso no tienen que comer. De pronto comenzó a hablar. Y en vez de que él sufriera el dolor del golpe, sí, sí, no me interesa. Me encanta eso. Oh, tus golpes son delicia para mí. Son espléndidos. Y más que ser borracho era masoquista. Y luego vi una mujer que se acercó a su hija Sonia, una mujer que se fijaba en la prostitución, abrazó a su padre y llevó a su recámara para que descansara. Pues eran claros. No había maldad de nunca. Pero ¿cómo es posible que un ser que tenga una mirada tan clara, tan pura, puede dedicarse al oficio más antiguo del mundo? Una secos. No tiene el remordimiento de quebrar una norma. No tiene el remordimiento de quebrar una ley. Es un superhombre para el proyecto. Cuando regresé a mi habitación, encontré que había una carta mandada por mi madre Pulqueria. En esa carta me contaba que mi hermana Dunia estaba a punto de casarla con un hombre llamado Eugene. Y este matrimonio era debido a mí. Entonces tenía que a mi familia. Y quería casarla con este hombre y me daba para que como pudiera conseguir mis estudios. Y no va a ser así. Yo prefiero irme de la universidad antes de que mi hermana la case con obra liberal. Antes que la oferte, antes que tú ya puedes a mí. No hay marcha atrás. Quieren casar a mi hermana con este hombre. Por eso. Hay una mujer que vive. Yo vivo en un edificio en el 5.º piso, un cuarto pequeño, cerrado, de 2 metros por 1,5 metros. En este pequeño cuarto vivo yo, alquilado por una mujer que vive en mi primer piso, llamada León Ivanova. Una mujer que se hecho rica gracias a la usura del préstamo. Ha dado préstamos a diversas personas y ha ganado gracias al interés. Como la gente necesitaba dinero, tenía prestado y prestado, se hizo mucho dinero esa mujer. Eso es un símbolo para la sociedad. Pero yo tengo que acabar de todo eso. Y así con esas ideas fui al primer piso. Descendí lentamente. Y cuando llegué al primer piso, toqué lentamente la puerta. Me recibió una mujer que me dijo: sí, ¿quién es? Soy Rodrigo Rascónico. Creo que lo conozco. Es el que vive en el 5.º piso. Sí. Usted me debe 3 meses de renta, joven. No se olvide. Sí, señora. Sí. Le voy a pagar inmediatamente, no se preocupe. Más bien quisiera que, por favor, quiero enseñarle algo. ¿Qué quiere? Muéstrele. Mire, esta cigarrera de plata. ¿Cuánto quiere que le dé por eso? Señora, eso vale 300 rublos. Le daré 50 rublos, si te deseo. Pero señora, eso, si quiere, déjalo. Está bien. Y vi cómo la señora ingresó a su habitación. Ingresó a un cuarto colindante. Y no sin que ella se diera cuenta,
Yo me fui acercando a él, lentamente caminando por detrás. De pronto me acerqué y vi cómo sus manos sucias abrieron un cajón lleno de dinero y lleno de cosas que seguramente mucha gente ha empeñado. Y ella se da cuenta de que dentro de mi saco y sentí el frío metálico del hacha. Eso es del hacha. Pero con la parte de revés, la hacha miraba esos cabellos llenos de grasa, oscuros. Y en ese momento, sin que nada pasara por mi mente más que lo que iba a suceder, vuelves a ver. Y sonó como si fuera un saco de papa caído en el suelo. Y comenzó todo a llenarse de sangre. Todo se llenó de sangre. Y en ese momento comencé a armar las cosas dentro del saco. Comencé a meter todas las cosas, todo el dinero. Y en ese momento, hermano, soy yo. Isabel de Barroa. Hermano, escuché un golpe. ¿Estás bien? Hermano, ¿por qué se apaga? Me había olvidado que su hermana vivía en el primer piso. Y en ese momento me había olvidado colocar el vestido de la puerta, no estaba seguro. Vi como lentamente la puerta se abrió. De pronto su hermana me vio con el hacha en la mano y su hermana en el suelo. ¿Qué ha hecho, pobre? ¿Qué ha hecho? Ha matado a mi hermano. Tú no debiste estar acá. Tú no debiste estar acá. Cogí el hacha, la levanté, me aproximé a ella y de un golpe certero hizo que también y en ese momento salí corriendo de la habitación, me fui hacia mi cuarto, comencé a revisar las cosas que había ganado, todo el dinero, mi mano estaba llena de sangre, comencé a probar mis cosas y de pronto dejé el accidente del crimen, dejé el accidente del cuento, quise bajar por la primera y había muchas personas en la habitación. Subí nuevamente a mi cuarto, me cambié de ropa, me bañé, como corría la sangre por la bandera. Ese momento, hice descansar. Me recosté, me senté viendo hacia una pared blanca. Cerré los ojos y solamente miraba el rostro de Alión Ivanova siendo destrozado por el lancha mía. Me recosté en mi cama y puse al costado. Y cuando me recosté costado mí, recostada tirada en el suelo, a Elizabeth Ivanova. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A pesar de que me había bañado, levantaba mi mano, había sangre. ¡Sangre! En ese momento sentí abrí la rendija de la puerta y vi a un guardia civil. Señor, ¿usted es el señor Roger Raskolnikov? Sí. Mañana lo citamos a la jefatura policial, señor. ¿Por qué? Por el caso de la señora Aliona Ivanova, señor. Me han descubierto. Soy que yo quien la maté. Me han descubierto. Poco duró mi crimen. Pues está bien, mañana me acercaré. Pero, ¿por qué es? Usted sabe por qué es. Me han descubierto. Me han descubierto. Al día siguiente fui a la jefatura policial y me recibió un hombre. No me concentre.
Y cuando llegué a la jefatura policial, de pronto encontré a un hombre, a un mostacho, cuyo nombre era Porfirio Petrovich. ¿Usted es el señor Gloria Rascónico? ¿Qué tal? No me siento. Escuche, ¿sabe usted por qué le hemos citado a esta jefatura policial? ¿No? Ya. Siéntese tranquilo. Cálmese, no tener todo el tiempo de hablar de usted. Confesar que cálmese, por favor. Cálmese. ¿Usted conoce la ciudad de Ivanova? Está sonando mucho, señor. ¿Qué pasa? Escuche, no sé cosa de la ciudad de Ivanova. ¿Sí? Ajá. Usted está por motivo de ella, ¿no, señor? Sí. Cálmese. Después, ¿qué va a confesar? Cálmese, por favor. Sí. No, no, déjenme hablar primero a mí. Por favor. No lo haga. Oiga, oiga, por favor. Una sola cuestión que está desesperado. Ya. No, usted ha sido denunciado, señor. Algo un poco absurdo, pero sí. Usted le debe 3 meses de renta a la señora Leoni Ivanova. Por eso que usted está acá, señor. Deje. Uy, lo veo más tranquilo. Lo noto más calmado. Está bien, es una alegra. Que quiere, no se preocupe, ya no va a pagarle nada. Ayer la mataron. Ah, no sabía. Uy, no se preocupe, señor. Sé que fue en el edificio donde usted vive, pero es importante a ver. Y nosotros ya sabemos más o menos quién podría ser el asesino. Mire, señor, este homicida es un reverendo inglés, ¿sí? Porque el hecho en el acto de crimen, qué parado. Y encima, le comento, este hombre es alguien que nunca en su vida pagó más de 25 años en la manufactura policial investigando crímenes. Y nunca había visto a un asesino tan idiota de tal el accidente que tiene y mujeres. Sí. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Yo sospecho, mire, puede ser mi deducción a partir de eso. Yo sospecho que este hombre nunca en su vida ha matado a nadie. Nunca en su vida. Y como primero vez lo hizo, llegó al primer piso, se enteró que la señora no estaba sola. Yo siento que este hombre era conocido de la señora Alonso Barón. ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Por qué le digo eso? Porque la puerta no estaba forzada, porque la puerta estaba abierta, ¿o no? Porque si fuera gente conocido, estaríamos solos, no. Seguro este hombre llegó para llegar de algo. ¿Por qué? Porque hacemos el objeto del día. Empecemos a ver en una cigarrera de plata, por ejemplo. Pues este hombre hizo eso, empeñó, y en ese momento, ¿qué sucede? Sucede que el hombre creo que estaba sola, y aprovechó de la borracha y la mató. Pero el muy tarado no sabía que en el piso de la mató vivía la parte, ¿no? De lo que la toma. Cuando la mató, tocó la puerta y dijo, la señora no sabía que la mató, abrió la puerta y dio para el espectáculo, imagínense. Y el muy imbécil, ¿qué hizo? La mató. Y como se dio desesperado, se fue, huyó, se no el dinero, pero dejó el bicho. Mire, ¿qué opina, señor Rodio Rascónico, de la deducción que he hecho? Señor Rodio, Rodio. Ahora le ayude, enfermería. Este hombre se ha desmayado. Disculpe, siendo muy rápido, chicos. Es el personaje. Disculpe. Disculpe, chicos, es que el personaje normalmente es así.
Disculpe, chico, disculpe, de verdad. ¿Ok? Ahora bien, la cera, no vamos a decir la cera. ¿Entiendes? ¿Ok? Ya, escúchame. Luego de eso, me desperté en mi habitación. Mi madre Pulqueria y mi hermana Dumi estaban conmigo. No sé qué pasa. Me desperté en mi habitación completamente confundido. Luego salí desesperado porque sentía que todo me oprimía, que el sentimiento de culpa habitaba dentro de mí. Y conocí la calle, cuando estuve en la calle, vi como un grupo de caballos atropellaba a un hombre que yo conozco, a un hombre llamado Marmelador. Y los niños alrededor se reían de tal espectáculo. Entonces, cuando entré a Marmelador, yo llegué a su casa y vi cómo murió en los brazos de su hija. Pasaron días y no enterraron a Marmelador porque no tenían el dinero suficiente. Yo agarré el dinero que le había robado para una ropa y se le pegó las manos a Sonia. ¿Por qué enterraron? A partir de ese momento, Sonia siempre me visitaba trayéndome algún postre, compartiendo estar conmigo, con mi hermana y con mi madre. Una persona muy buena. Un día de esos, Sonia me comenta, oye, ¿sabes qué? Ya han pasado 6 meses de algo fatídico que sucedió en ese lugar y que siento que todavía no ha habido respuesta de la investigación. Antes no en ese lugar había una mujer que me ayudaba muchísimo, una señora que se dedicaba a la costura, una señora que con los pedazos de tela que tenía, a veces confeccionaba ropita, guantes, medias para mis hermanitos, incluso a veces, como mira que les sobraba a mí, mis hermanos. Era un ángel esta mujer, una gran persona. ¿Qué pasó? La mataron. No sé qué pasó. No sé quién pudo haber sido el alma que pudo haber matado a esa mujer. Sin un ángel en la tierra, una buena persona, una alma caritativa, era tan buena que hasta amaba a su hermano también que era un demonio en ese pueblo. Y claro que dice, ¿cómo vas a querer perdonar si es mala? Es mi hermana, le decía. Es lo único que tengo. Primero la mataron a su hermana y luego la mataron a ella. Seguramente has escuchado esa historia. Pasó en el edificio donde tú vives. ¿Cómo se llama? Tu hermana mayor se llama Alión Ivanova y de la mujer que te hablo, Elizabeth Ivanova. Ella no merecía morir. Nadie merece morir en este mundo. ¿Quiénes somos nosotros para decir sobre la vida de los demás? Alión Ivanova, Elizabeth Ivanova. Sí, güey, pasa, güey, cállate. Soria. Quiero decir que vas a poder. Soria. Yo las maté. ¡No! Sonia, tú. Pero si tú eres una persona, ¿cómo es posible que la hayas matado? Sonia, yo soy buena gente, Sonia. No sé qué pasó en ese momento, se metió el demonio en mi cuerpo, no lo sé. No sé qué sucedió. Buena gente. Pero tú eres una persona, ¿no? Sonia, no debía haber matado a esas personas. Sobre todo Isabel, es una buena persona, Leona es un ser nocivo, es un ser que no merecía vivir en este mundo,
Pero coño, ¿quién te dio la facultad para pensar de esa manera? ¿Quién te dio el poder a ti para decir sobre la vida de los demás? Yo pensé que era un hombre extraordinario. Yo pensé que como todo hombre extraordinario podía pensar y decidir sobre la vida de los demás. Y no pueden respetar y estar en valores y decir quién y quién no. Pero me equivoqué. Ni siquiera se hizo el poder de esa prueba, pero me equivoqué. No diga, Sonia, que no despierte sintiendo el dolor de sangre. No diga que cuando cierran mis ojos, no vea los ojos deshabilitados de Anónima Roma. No diga cuando van a ver el río de mi casa, en vez de ser de que sale agua, saca sangre. No diga, Sonia. No es sano vivir así. Claudia. Entrega a la justicia, Robin. No soy. No puedo hacer eso. Si lo hago, no voy a ver nunca más a mi madre, ni tampoco a mi hermana, ni tampoco a ti. Esta cruz de madera me la entregó Elizabeth Ivanova. Ahora será tú. Tú y yo cargaremos nuestra propia cruz. Entrégate, Rodio, y yo siempre te voy a acompañar. Entonces, el día siguiente, fui a la jefatura policial. Señor Porfirio Petro, y tengo que confesarle algo. Yo, Rodio Rascónico, fui el hombre que mató a la señora John Ivanova y Elizabeth Ivanova. Ay, hombre, hombre. Pero mira, lo vemos, pues, señor. Eso yo no sabía, mira, ¿qué tiene sentido? Ay, 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 ay. Entonces, somos muy graciosos, señor. No, de verdad. Esa es la para señor. Porque todo lo que ¿por qué no es tan fácil? Usted nunca se va a un lugar a otro. ¿Con qué dinero se va a ir a un lugar? Si yo lo atrapaba, ¿sabes cuántos años de condena iba a tener? Más de 30 años, señor. Pero usted no es un hombre malo, obvio. Usted es un hombre bueno. Por eso, que dejé que usted mismo se entregara a la justicia para que esos 30 años se transformen solamente en 7 años de condena. Por eso lo quiero 7 años de condena siberias. Es lo que viene suceder. 7 años. 7 años en Siberia. Trabajos forzados. Solo 7 años. Estaba solo en Siberia. Hasta que de pronto un grupo de enfermeras se enrolaron para ir a Siberia. Y en ese grupo de listado de enfermeras que se enrolaron para ir a Siberia estaba Sonia. Sonia había abandonado la prostitución y se dedicó a estudiar enfermería y me acompañó hasta el final. En la tarde almorzábamos juntos, mirando cómo caía el sol. Y un día de esos, cuando cayó la tarde, yo me lancé a los pies de Sonia. Comencé a llorar, y solamente la sujeta. Miré sus ojos, ella estaba sorprendida, asustada. Solamente pude decir gracias. Estábamos completamente delgados, llorando, mirándonos fijamente, y ella vio en mis ojos aquello que hace mucho tiempo vi en sus ojos. Ella vio en mis ojos, amor. No había nada más que decir. Mi corazón era un hombre diferente, un hombre resucitado, que tenía que sacrificar muchas cosas para esa nueva vida. El amor de ella me hizo un hombre diferente. El amor de ella me enseñó el perdón y la regeneración. Y así juntos mirábamos el atardecer, dos almas delgadas, tristes, que buscaban un nuevo camino, pero ahora juntos.
Muy bien, chicos. Así termina, muchachos, lo que es la novela Crimen y Castigo, señores. Nos hemos pasado demasiado tiempo, ¿ok? Y vamos a ver en la parte acá final, señores. Que la última novela, la muerte, ¿qué produce? Produce ¿qué? Sentimiento de culpa, señores. Sentimiento de culpa. Y esto, obviamente, salió por qué? Por Sonia. Correcto, Sonia lo va a ayudar en este caso. Sonia. Que le sugiere que confiese, que luego se entrega. ¿Y cuál es el castigo? 7 años en Siberia. Pero ¿quién lo va a acompañar? Sonia lo acompaña. Nunca lo abandona. Escucha, Blanca. Sonia lo acompaña. Por eso que Sonia representa el amor que regenera. Gracias a Sonia, ¿qué va a hacer con Rodio? Se va a ver Rodio, se va a redimir, va a regenerarse, se va a redimir. Muy bien, chicos. Vamos a ver la clave, por favor. Justicia de eso. Vamos a ver la clave del material de hoy. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver las claves, señores. Estamos ya con el material. Se la dio soy una. Vamos a ver la clave. A ver, pregunta número 1. Me imagino que. ¿Qué marcamos el auto? Uno dado te dice, sí, claro. La tendencia es la velocidad, ¿cierto o no? Perfecto. En la luz, ¿qué marcamos, chicos? ¿Qué marcamos en la luz? ¿Qué marcamos en la casa? Correcto, no hay técnicas modernas. En la pregunta 3, ¿qué marcaríamos? Notamos, por ejemplo, un fragmento donde lo que se evidencia son las descripciones detalladas, ¿no? 3 versos, muy bien, 3 versos. En la cual, una de las principales características de la novela psicológica es la exploración de la subjetividad. 4 dados, 4 dados. En la 5, Dostoyevski desarrolla personajes atormentados, sí. Su novela prioriza la naturaleza, falso. Sí se habla sobre el tema de la culpa, la fe, la redención. Y en este caso, el estilo narrativo profundiza en el mundo por el avión sería. 5, avión. En la 6, un elemento importante de la novela de Dostoyevski es la incorporación de elementos dramáticos. ¿Qué son los elementos dramáticos, profesor? Como dice acá, los abundantes diálogos. Los diálogos. 6 dados. 7, si el motivo es mejorar la situación económica, ¿qué motivo es? El motivo humanitario. ¿No? 7 enanos. 7 enanos, el motivo humanitario. Porque es el motivo que lo lleva a matar a los humanos, ¿no? Por el tema económico. En la 8, chicos, la clave sería casa. En la 9, jovencitos, ¿quién desempeña un papel que se opone a la idea de Romeo? Sonia, revelando de que Sonia tiene la moral religiosa. La 10 hace referencia al tema de este tipo de moral racionalista eventual que busca el perdón, la redención, ¿no? En la 11, muchachos, notamos un fragmento que habla sobre qué. Cómo el hombre justifica racionalmente el asesinato. ¿Por qué? Porque la considera como un asesinato necesario. 11 dados. 12, muchachos, sería la clave del beso. Todo es correcto, excepto la tercera idea. Sí, porque acá el enfoque intelectualista. 11 dados, sí. 12 besos. Porque entonces referencia la 11 de cómo justificar el asesinato, ¿no? O dice, y de que era capaz de sostener su resolución inteligencia a lo largo de toda la empresa, a la empresa en el sentido de el acto que va a realizar, matar a la usurera. 13 sería, muchachos, casa. ¿Por qué casa? Porque no abandona sus estudios por motivos ideológicos, sino por motivos económicos, y solamente hay una necesidad de usar posible. En la 14, quien lo transforma bueno sería el amor, correcto, el amor, 14 casa. Y por último, la 15,
Dice, Raskolnikov toma la decisión de asesinar a León Ivanova, una anciana pesadista, ya que desde su visión de hombre extraordinario o superior, la considera como ¿qué? ¿Cómo la considera León Ivanova? ¿Te acuerdas? Como un ser nocivo, un ser que hace daño a la sociedad, un ser perjudicial. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana. ¿Ya, chicos? ¿Todo bien hasta acá, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? Arriba 2-0. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Confirmen, por favor.